de julio es un día de efemérides importantes. Hemos dedicado el anterior segmento junto a nuestros compañeros del Gobierno de la Mañana y la Z101, cada uno de ellos sobre la base de su experiencia, sobre la base de su enfoque, dando pues la visión histórica de una figura como la de don Antonio Guzmán Fernández. Y tenemos un privilegio de contar en la línea telefónica con la participación no solo de una servidora pública de alta experiencia, ha sido ministra y es actualmente la representante precisamente del Estado Dominicano ante la nación norteamericana, que hoy precisamente está cumpliendo su independencia. Es también una figura de importancia en el recorrido histórico que hemos hecho, porque hablamos nada más y nada menos que con doña Sonia Guzmán, que tiene en su condición de hija de don Antonio, pues una visión que puede compartir con nosotros precisamente de su figura, de su gobierno, de obviamente su triste y trágica muerte, pero sobre todo de su legado. Doña Sonia, bienvenida al Gobierno de la Mañana. Un placer para nosotros saber que nos escucha y que está con nosotros a través de la línea telefónica. Saludos. Muchas gracias, muy amable. Saludos. Tengo un poco de feedback, pero le escuchamos bien. Le escuchamos bien, que es lo importante. Yo tengo, escúchame si en algún momento no me oigo hablando bien, porque es que tengo un retorno. Entonces haga lo siguiente, háblele solo háblele al teléfono, no nos escuche por el auricular y así se olvida el feedback. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a don Bienvenido Rodríguez, y en ello a todos los miembros distinguidísimos del Gobierno de la Mañana y de la Z101. Gracias por darme el privilegio de estar con ustedes en este momento, que es un momento, un 4 de julio, donde recuerdo a mi papá, sobre todo, la figura paterna, que fue el gran padre, el gran familiar, el inolvidable cabeza de familia. Para nosotros fue una pérdida como familia muy grande, porque él como familiar era extraordinario. Como gobierno, como presidente de la República, creo que dejó un legado imperecedero, porque fue el que abrió las puertas de la República Dominicana a los exiliados políticos, abrió las cárceles del país y se comenzó una verdadera democracia. Yo creo que ese legado, donde consecuentemente y de ahí en adelante hubo las elecciones libres, independientes, la verdadera democracia de la República Dominicana. Yo creo que ese es un legado que debemos apreciar y recordar. Independientemente de las obras que hizo, ustedes mencionaban en su comentario Natrate, pero quiero recordar Infotep, que es hoy por hoy uno de los pilares de la educación técnica, que es tan importante. Ese fue un legado de mi padre. Como ustedes decían, las presas. Le tocó una época de grandes problemas económicos con el boom del petróleo, el boom del precio del petróleo. Pero con todo y todo fue capaz de continuar las obras que dejó a medias el presidente Balaguer. Y yo creo que eso, por primera vez, como ustedes decían, se da la continuidad del Estado. Yo creo que fue un demócrata de los pies a la cabeza, un demócrata convencido, un demócrata que dijo no a la reelección, que en ese momento era muy mal visto y creo que hubiera sido un desastre, a pesar de que la Constitución se lo permitía. Entonces yo creo que él dejó un ejemplo de democracia, un ejemplo de país, un ejemplo de instituciones. Yo recuerdo, y le voy a contar una anécdota que mucha gente no conoce. Hubo una gran huelga en esa época de médicos. Y una de las facciones de la Asociación Médica fue donde él y le dijo: presidente, si usted quiere le desbaratamos la Asociación Médica en unas elecciones que pueden terminar con esta huelga y puede darle una asociación médica favorable a su gobierno. Y él dijo: pero si yo autorizo eso y termino con una de las
pocas instituciones de este país, ¿cómo podemos hablar de democracia? Ese era Antonio Guzmán. Lo recuerdo hoy con cariño, con añoranza, con alegría por el gran familiar que fue y el gran papá. Doña Sonia. Y lo recuerdo como un gran demócrata que fue. Doña Sonia, ustedes como familia de don Antonio, qué bueno que usted nos llama en un día hoy que es tan histórico para este país, que recordamos esos acontecimientos. Ustedes como familia del presidente Antonio Guzmán, en ningún momento intuyeron que algo no andaba bien con él como para llegar a tomar una decisión tan catastrófica como la que tomó. Mire, cuando yo después de la muerte de mi papá, he investigado mucho sobre la depresión y he conversado mucho con médicos y especialistas, con psiquiatras, psicólogos. La depresión, el que sufre de depresión, un día está contento, un día está triste, un día está eufórico, un día es la persona con más ideas y más proyectos de vida. En ese momento mi papá inclusive estaba organizando un viaje con la familia para Taiwán, que fue un país que agradeció mucho que mi papá no le quitara el apoyo cuando las sanciones de las Naciones Unidas y el retiro del reconocimiento de los Estados Unidos. Y tanto así que recuerdo que en ese momento yo decía, pero papá, ¿cómo puedo yo ir cuando vuelvo a la universidad con mi marido a dar clases? No, pero ustedes se vienen, piden un permiso. Digo, pero los niños tienen escuela. Es decir, él estaba en proyectos inclusive, que tenía días de tristeza, sí, y él se lo achacaba cuando uno lo notaba un poco retraído. Él decía, es que me duele un poco el brazo. Ustedes recuerdan que él tenía un brazo todavía con un cabestrillo que se había, de una caída que había sufrido. Entonces, era muy difícil. Y el que sufre de depresión, cuando no se ha diagnosticado, es muy difícil de un cristiano común y corriente decir, este señor tiene una depresión. Como familia le puedo decir que no lo notamos. Doña Sonia, bueno, le confieso, ¿verdad?, que usted sabe que soy su fan por su trabajo profesional y político. ¿Qué virtud usted siente que heredó de su padre? Porque el episodio de su muerte es un episodio nada más en la larga vida y la militancia de don Antonio. ¿Qué virtud, qué usted siente que vive en usted, que usted entiende que es herencia de su padre? Mire, gracias Susana, muchas gracias y muy amable, siempre con el cariño inmenso que le tengo y siempre siguiéndola. Mire, es difícil, pero yo soy una persona que escucha mucho. Él era una persona que escuchaba y no era de las personas que daba una opinión ni una reacción a lo que usted le estaba diciendo de manera inmediata. Era una persona que usted se sentía frente a él escuchado. Y esa era una gran virtud de mi papá. Era un hombre muy paciente. Yo no lo heredé tanto con la paciencia, aunque los años me la han dado, pero era un hombre muy, muy equilibrado, que daba paz y que uno sentía que lo escuchaba a uno cuando uno ponía una idea. Doña Sonia, primero saludarle en la distancia y verdad, y felicitarla también por el hijo que tiene. Iván es una persona extraordinaria, un ser humano. Pero me gustaría conocer de usted en qué medida estas presiones de tipo político que se desarrollaron en medio de esa transición
pudo influenciar en ese estado depresivo de don Antonio? Porque conocemos del acoso incluso familiar que recibió la familia presidencial en ese proceso de transición. ¿En qué medida eso pudo influenciar en ese estado depresivo que degeneró en esta desgracia? Mire, yo creo que sí, que fue una serie de condiciones que se dio, y una de ellas fue esa. Recuérdese que, y probablemente el país nunca recuerde esas cosas, pero yo tengo que decir que nosotros duramos casi 7 años yendo a la justicia para demostrar, después de la muerte de mi papá, para demostrar que no habíamos cometido hechos dolosos. 7 años después del año 82. Y una de las juezas que descargó a mi marido en las acusaciones que se le hicieron y a la familia fue la jueza Miriam Germán en su momento. Esas son parte de la historia que vienen a confirmar que realmente había un acoso de fuerzas políticas hacia la familia. De manera que son hechos dolorosos que hay que olvidar y que hay que borrar. Pero realmente fueron hechos que están ahí. Y es parte de la historia dominicana. Sí. Doña Sonia, Manuel Conde, desde aquí, mi respeto y admiración, también mi respeto siempre y admiración a lo que fue el gobierno de don Antonio Guzmán. Sé que estos temas son lacerantes aún a la distancia del tiempo, pero hay preguntas que nos gustaría conocer y saber la respuesta de primera mano, y va en el mismo sentido la pregunta de Rosendo y de Felipe. Quizás saber cuáles eran esos sectores políticos o sectores de interés que impulsaron esos procesos judiciales. Eso por un lado, y por el otro también nos gustaría una ponderación, una valoración suya relativa a cuál usted entiende que fue el mayor aporte que hizo su padre al frente del gobierno dominicano. Mire, sobre cuáles sectores políticos fueron los que hicieron esa persecución política a mi familia, a mi mamá sobre todo, que en ese momento estaba traspasada de dolor y no había hecho nada. Inclusive debo de recordarle que lo único que dejó mi papá en líquido, en dinero líquido para nosotros vivir, aparte de las propiedades rurales que tenía, fueron 320,000 pesos dominicanos en el Banco de la Vivienda. Y se lo congelaron. Y ese monto, cuyo 50% era de mi mamá, de pleno derecho, se lo congelaron. Y eso duró años congelado, esos fondos. Los sectores políticos, ahí están los periódicos, ahí está la historia que le invito a revisar para que se dé cuenta cuáles sectores fueron los que cometieron o promovieron esa persecución. En cuanto al legado de mi papá, yo creo que fue el establecimiento pleno de las libertades públicas y una democracia plena, reforzada por la apoliticidad de las Fuerzas Armadas. Creo que ese fue el mayor legado, independientemente de ONATRATE, de CONANI, de Infotep, instituciones que, como se decía que iba a ser un gobierno de transición, nunca se pensó que iban a establecerse, y menos aún en un país como el nuestro, que todavía hoy existirían como instituciones fuertes que dan impulso al desarrollo de la República Dominicana. Doña Sonia, Diulca Pérez, un abrazo fuerte. ¿Esas heridas han sanado en este tiempo? Esas heridas están sanas de manera inmediata. Una de las grandes cosas que me preguntaban hace un rato que yo había heredado de mi padre. Una de las grandes cosas que nos enseñó mi papá
fue a no tener rencor ni odios. El que tiene rencores y odios no puede crecer ni puede vivir en paz. De nuestra parte, eso está totalmente olvidado. Doña Sonia, un placer saludarle, Julieta Tejada. Me gustaría que usted me dijera, doña Sonia, en una palabra, ¿cómo usted describiría a su padre? Si tendría que describirlo en una palabra, ¿cuál sería esa? Demócrata. Ahí está. Gracias. Demócrata, pero en plenitud de lo que eso significa. Doña Sonia, una persona, no le voy a decir el nombre, solo las iniciales, Iván Hernández Guzmán, me dijo hace un tiempo en una conversación muy interesante para mí, de la que aprendí mucho, que en aquella época no se manejaba el concepto de workaholic, de gente adicta al trabajo. Es muy nuevo eso, ¿no? Pero él decía que su abuelo podía perfectamente caber en el estereotipo, ¿no?, de los funcionarios a los que había que agarrar de las manos, llamar mucho, decirle ven a comer, ven a la casa, el sábado no te compliques para poder salir con los muchachos, porque si algo decía él de su abuelo fue que se tomó en serio, quizás muy en serio, para su salud tal vez, el cargo de presidente, de las horas que dedicaba y el hecho de que era un presidente las 24 horas del día. ¿Qué recuerda de ese aspecto? Eso es verdad. Tal cual, Iván, mi hijo, a quien también soy también una admiradora, y le agradezco a ustedes el alto concepto que tienen de él. Así es. Muchas gracias. Es mi hijo y con mucho orgullo lo siento y lo disfruto. Creo que fue es un digno nieto de su abuelo. Sí, mi papá era un workaholic. Definitivamente era una persona que no se despegaba ni se desconectaba de su función. Y creo que esa es parte de los sacrificios que exige el ser presidente. Un ejemplo lo tenemos hoy también con el presidente Abinader. Yo creo que un presidente no se puede desconectar, nunca, ni puede desprenderse ni un minuto de su cargo. Eso es así. Doña Sonia, muchísimas gracias por todas estas reflexiones históricas. En otro aspecto, ya para terminar esta entrevista, creo yo, usted fue la principal negociadora durante la gestión de Hipólito Mejía del Tratado de Libre Comercio, el DR-CAFTA. ¿Qué usted cree? Si como país hemos podido aprovechar los beneficios de ese tratado, ¿qué ha pasado que no lo hemos podido aprovechar a plenitud? Bueno, eso es una opinión suya de que no lo hemos podido aprovechar. Sí, es una opinión mía, claro que sí. Tiene un antes y un después. Yo creo que sí, que lo hemos aprovechado, no tanto. No, pero deja que ya... En el término comercial, porque los tratados de libre comercio no tocan solamente el aspecto comercial, de vender y comprar. Es un conjunto de acuerdos que uno hace para desarrollar el país, insertarlo en el mundo del comercio y el desarrollo, y crear una serie de condiciones que impulsen al país hacia el verdadero desarrollo. Yo creo que a partir del 2004, que fue cuando se firmó ese acuerdo, sí, que no se puso en vigencia hasta el 2007, y se retrasaron muchas de las leyes que uno se compromete en ese tratado a impulsar, yo creo que el país dio un verdadero cambio, pero solamente en el término comercial. Nosotros en ese momento, en el 2004, teníamos un intercambio comercial de unos 7,000 millones de dólares. Hoy tenemos casi 20,000 millones de dólares en intercambio comercial. Excelente. Y si usted le quita la importación, que son unos 1,600 millones de dólares del combustible, usted verá que prácticamente tenemos un comercio equilibrado. La primera ley de compra y contrataciones, para citarle solo una, fue
fruto de ese convenio. Los aportes y las leyes de medio ambiente fueron frutos de ese tratado. La modernización de las aduanas fue fruto de ese tratado, cuando se comenzaron las modernizaciones de las aduanas. En fin, yo creo que hubo una serie, y hay una serie de compromisos todavía que nosotros tenemos que cumplir, los derechos laborales. En fin, una serie de condiciones. Ahora mismo firmamos también, fuimos sacados de la lista de observación de la propiedad intelectual. Eso es parte del tratado. Es decir, que yo creo que fue una mecha que incendió el desarrollo de República Dominicana. Me siento muy satisfecha, pero quiero reconocer ese equipo de jóvenes técnicos que me acompañó, que ninguno se puede señalar como persona que se benefició en esa negociación. De manera que yo les rindo un tributo. Ahí están los Hugo Riveras, el Cachecker, Andrés Van der Holst, todos esos muchachos, como yo le llamaba, fueron parte de ese equipo extraordinario de negociadores del DERECAFTA. Doña Sonia, Isis Álvarez le saluda. Por aquí está Susana admitiendo y consintiendo todo lo que usted está diciendo. De verdad que sí. En su calidad de embajadora, doña Sonia, hoy 4 de julio, celebración por la independencia de Estados Unidos, ¿cómo siente usted los ánimos en esa nación? Y además, ayer que aquí se celebraba en una recepción, pues también los 140 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y República Dominicana. Su valoración al respecto, embajadora. Sí, mire, yo creo que fue una hermosa celebración la que ayer se hizo, y prueba del cariño y el reconocimiento que tiene Estados Unidos para República Dominicana fue el bellísimo gesto de esa fotografía de Corona Hardware que se le mostró al presidente en la recepción, que era de su familia, de cuando fueron emigrantes en los años 60 y pico hacia los Estados Unidos, parte de la familia del presidente. Yo creo que hay una relación extraordinariamente favorable entre los dos países, una relación de hermandad, de cooperación, de mutuos acuerdos entendidos, y yo creo que esa es la forma de que nosotros aprovechemos mutuamente de esa relación con los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, no hay dudas, y la gran nación que tiene la mayor influencia en este hemisferio occidental. De manera que yo creo que estamos en el mejor momento de relaciones, y como siempre hoy en los Estados Unidos una fiesta extraordinariamente importante, donde todos los comercios, todas las oficinas están cerradas, y esta noche obviamente aquí en Washington vamos a ver el extraordinario espectáculo de los fuegos artificiales que cada 4 de julio esta nación le ofrece a la población. Embajadora Sonia Guzmán, yo quiero que con un aplauso de este equipo le demos las gracias por esta participación que yo creo que afianza más todavía con sus palabras, con su testimonio, el rol histórico que jugó su padre y presidente, don Antonio Guzmán Fernández, a quien creo, insisto, la historiografía dominicana tiene un trabajo importante por hacer ante la generación actual de reconocimiento del rol que jugó, el punto de inflexión que fue su gobierno, sus logros, sus retos y por supuesto su legado. Gracias. Le esperamos pronto. Y la próxima vez, como dice Felipe, aquí en cabina, le vamos a guardar por aquí una picadera. Sí, señor, y esperamos en algún momento tener un museo Antonio Guzmán en Santiago de los Caballeros. Excelente. Vamos a trabajar por eso. Gracias, embajadora. Un verdadero placer tenerle en línea y concluir con usted este gobierno de la mañana. Gracias.
gracias a ese gran equipo y gracias a don Bienvenido por darme el chance y la oportunidad de estar con ustedes. Claro que sí, por supuesto. Y con él, productor de este espacio, nosotros cerramos este programa de hoy, inextenso, pero bien vale la pena. Hay momentos en que la historia pues refleja mucho de los valores que quisiéramos tener en el presente. Este equipo se marcha y estará de regreso tempranito, mañana a las 7, mañana viernes. ¿Por qué no? Vengan con las manos ocupadas, viernes de traje. El equipo del gobierno de la mañana. Ajá, chicharrones. Atención, llévatelo tú.